Hola, esta grabación corresponde a la clase de ciclo ontogénico de las plantas. En esta clase tocaremos los temas, bueno, primero vamos a definirlos, una descripción de las etapas, cómo se regula, ¿sí?, este ciclo, tanto por factores externos como internos, y escalas de desarrollo que nos ayudan a determinar en qué momento de este ciclo se encuentran las plantas. ¿Qué escalas podemos usar? Abajo les dejo la bibliografía, los capítulos donde pueden encontrar material, digamos, que complemente las clases que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Está lenta la compu. A ver qué pasó. Que no puedo seguir adelante. No. No. Ahora sí. Bien, ¿a qué nos referimos con ciclo ontogénico de las plantas? Bueno, nos referimos en realidad a podríamos empezar desde que el óvulo se fecunda, allí comienza la vida para las plantas. Y luego continúa hasta que este individuo, digamos, muere, cenece, ¿sí?, este individuo. Obviamente desde ese momento y hasta que el individuo cenece pasa por una serie, ¿sí?, de etapas o de fases, le decimos nosotros, que podríamos definirlas, ¿sí?, establecerlas durante todo su desarrollo. Obviamente, si hablamos de cigoto, ustedes saben que el cigoto se forma a través de la unión, ¿sí?, de una gameta femenina y una masculina. También las plantas debemos saber digamos, se puede formar una célula huevo, digamos, ¿no? Y formar un individuo completo a través de una célula 2N, ¿sí? Hay algunas plantas que tienen la capacidad, digamos, o no requieren de la fecundación para producir un nuevo individuo. Si no se requiere la fecundación, entonces es una reproducción asexual, o sea, una célula 2N, digamos, se convierte de la madre, con todos los componentes genéticos de la planta madre, digamos, daría lugar a una planta hija, con lo cual bajo esta modalidad, digamos, que se denomina apomixis, bajo esta modalidad no hay intercambio genético y este individuo es completamente igual al individuo femenino. Esto puede pasar en las plantas, ¿sí? Pero en definitiva, ese nuevo individuo, que puede ser o no genéticamente igual a la planta madre, comienza su etapa de vida, ¿sí? Y se forma un embrión, ¿sí? Ese embrión, conjunto con sus tejidos de reserva o sustancias de reserva, forma lo que es una semilla, ¿sí?, y sus tejidos de protección. Las semillas en la mayoría de las plantas, y sobre todo las que vamos a ver en fisiología vegetal, están contenidas en un fruto, ¿sí? Y después, cuando esa semilla germina, forma una nueva planta. Todas estas etapas, ¿no?, por las que pase, que ahora la vamos a mencionar a cada una de ellas y cuáles son sus características, se denomina ciclo ontogénico. Pero también
el ciclo ontogénico, digamos, podemos referirnos a una planta, a un conjunto de plantas y también a un órgano en particular. Por ejemplo, podemos hablar del ciclo ontogénico del desarrollo de una hoja, digamos, desde que comienza a formarse, a diferenciarse esas células del ápice en una hojita, desde ese momento y hasta que termina, hasta que llega a su madurez y hasta que se nece, podría ser el ciclo ontogénico también de un órgano de la planta, referirnos como un ciclo ontogénico, ¿sí? En este caso nos vamos a referir al ciclo de vida de las plantas. Bueno, acá está un poco la definición y cada una de esas cosas para que no haya problemas. Fíjense que entonces la ontogenia podríamos dividirla así en una serie de etapas por las que pasa un individuo. Cada una de esas etapas son identificables. Por ejemplo, si yo les digo desde que se forma un individuo hasta termina de formarse, bueno, alcanza su tamaño máximo, que después lo van a ver con Sandra en la clase de germinación o con Irene Sibanal, Pili, no recuerdo quién le toca, en clases posteriores, ¿sí? Se fecunda, se van formando los órganos, todos los órganos quedan conformados, se acumulan sustancias de reserva, ¿sí? Tiene ciertas características, se forma ese nuevo individuo. Luego esa semilla, si es, digamos, está expuesta a las condiciones favorables para su germinación, germina y esa es una etapa del desarrollo identificable. Por ejemplo, extrusión de la radícula. ¿Sí? Vemos la radícula que aparece a través de las cubiertas seminales. Por ejemplo, cuando aparece una hoja o un par de hojas, vemos también que aparece. Otra etapa del desarrollo, digamos, la aparición de cada una de esas hojas también, ¿sí? Porque este individuo aumenta la cantidad de hojas. Entonces, siempre los estados de desarrollo, sobre todo cuando estamos haciendo una identificación macroscópica, ¿sí? Están asociados al aparición, desaparición, modificación, ¿sí? De algún órgano de la planta. Obviamente, esto que vemos a nivel macroscópico, que vemos que hay aparición de diferentes órganos, modificación de esos órganos, inclusive puede ser modificación de la estructura de la planta, están asociados con cambios, ¿sí? A nivel del ápice. Por ejemplo, para la formación de una nueva hoja, ese ápice, y fíjense que acá esta es una escala, ¿sí? Del desarrollo que vimos en taller, ya usamos una escala de desarrollo, vemos cómo aparecen hojas y estas hojitas, digamos, y el ápice de esta planta pequeñita va formando nuevas hojas. Entonces esto es estas células que en los ápices están indiferenciadas, o sea, ¿qué quiere decir? Que podrían, digamos, inducir la formación de cualquier órgano o producir, ¿no? Cualquier órgano, en este caso se producen hojitas. Después esas células obviamente de esas pequeñas hojitas se tienen que elongar y tienen que adquirir su función, que esto es lo que se llama diferenciación, ¿sí? O especialización de las células. Algo que olvidé mencionarles, pero que es muy importante, es que a diferencia de los animales, las plantas no tienen todos sus órganos, ¿sí? Luego de pasar esa etapa embrionaria, ¿sí? Sino que la mayoría de los órganos que tiene la planta se van a formar, digamos, después de la germinación, ¿sí? Después de esta etapa embrionaria. No pasa lo mismo en los animales, sino, por ejemplo, digamos, cuando nacemos nosotros, ¿sí? Contenemos todos los órganos que vamos a tener a nuestra madurez. Pueden ser que estén más o menos diferenciados, pero existen, digamos, no se generan nuevos órganos. En cambio, en las plantas sí se van generando nuevos órganos. Por ejemplo, las flores no estaban en estado, digamos, cuando las plantas recién germinan. Entonces, fíjense cómo van apareciendo más hojas, otros órganos diferentes que antes no existían. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con plantas.
Bien, entonces ahora estamos diciendo, ¿sí?, que lo que nosotros observamos, ¿sí?, a nivel macroscópico, cómo cambian estas fases de desarrollo, por ejemplo, en las gramíneas, ustedes saben que tiene un tipo de reproducción vegetativa, que es la producción de macollos, ¿sí? Esta reproducción vegetativa a través de macollos, ¿sí?, porque un ápice, los ápices, las yemas axilares, se activan, ¿sí?, y dan lugar a una nueva plantita. Bien, bueno, las tres, digamos, grandes etapas por las que pasa un vegetal son la etapa vegetativa, que a su vez podemos subdividirla en dos etapas, la etapa vegetativa juvenil y la etapa vegetativa adulta. Una etapa reproductiva, ¿sí?, que va desde que la iniciación, digamos, vamos a explicarlo de otra manera, el cambio, ¿sí?, en el ápice, ¿sí?, que antes estaba produciendo estructuras vegetativas, que son hojas, tallos, yemas, y pasa, ¿sí?, a producir una flor o una inflorescencia. O sea que hay un cambio genético, ¿sí?, hay un cambio en la expresión genética, ¿sí?, de ese ápice. Bien, entonces, en la etapa reproductiva va desde esta iniciación, ¿sí?, este cambio de expresión genética en el ápice, hasta que los frutos, digamos, se completa la maduración de los frutos. Y luego en la etapa de senescencia, a veces esta etapa de senescencia de toda la planta, ¿no? Estamos hablando de la muerte ya del individuo, se da, depende de la especie, durante las últimas etapas, momentos de la etapa reproductiva, digamos como que la acompaña, y en otras especies no se da mucho después, ¿sí? Pero la etapa de senescencia es propiamente dicha, si hablamos de ontogenia, la etapa de senescencia es ya la muerte, digamos, de la planta. Bueno, ¿por qué es importante reconocer las etapas de desarrollo? Muchas prácticas, ¿sí?, que se realizan durante el cultivo de las plantas están asociadas a una específica, digamos, etapa de desarrollo. Por ejemplo, la aplicación de de fertilizantes, pero también la aplicación de herbicidas, la poda de las plantas tiene que hacerse en algún momento, y para esto debemos reconocerlas a las etapas. Obviamente, cada especie, ¿sí?, tiene, si bien las etapas en las cuales les menciono yo se repiten en todas las especies, cada una de ellas, digamos, cada especie, eh, las etapas particulares están asociadas a un evento particular, ¿no? Pero bueno, que también se pueden reconocer, ¿sí?, y que existen, como ya vimos en taller, escalas de desarrollo que nosotros podemos utilizar para reconocer esas etapas o eventos. Y de esta manera, al utilizar escalas de desarrollo, un poco estamos poniéndonos de acuerdo en el nombre, ¿sí?, y las características que tiene cada una de esas etapas, para así no confundirnos, ¿no?, y pensar que hablamos de una misma etapa y en realidad nos referimos a cosas diferentes. Por eso tenemos un patrón, ¿sí?, con el cual seguimos
para cada especie las etapas de desarrollo. Bien, las plantas, en función de su hábito de crecimiento, ¿qué quiere decir? Que algunas de estas etapas pueden solaparse más o menos en el tiempo, ¿sí? Y en función de esto se denomina de crecimiento indeterminado o de crecimiento determinado, ¿sí? Por ejemplo, en las de crecimiento determinado, la etapa vegetativa y la etapa reproductiva no se solapan. ¿Esto qué quiere decir? Que primero el vegetal pasa por una etapa vegetativa. Esta etapa vegetativa es la producción principalmente de hojas y el aumento del sistema radicular, y después finaliza esa etapa, ¿sí? Y cuando, digamos, los ápices dejan de dar hojas, ¿sí? O raíces, ¿no? Pero en la parte aérea dejan de dar hojas y comienzan a dar flores, empieza la etapa reproductiva y ya no hay más producción de ramas, hojas, macollos, etc. ¿Sí? Esto se denomina de crecimiento, son especies de crecimiento determinado. Y, bueno, luego sigue la etapa de senescencia. En las de crecimiento indeterminado, en cambio, la etapa vegetativa, ¿sí? O sea, la producción de nueva cantidad de hojas, ramas, macollos, etc., tiene en algún momento, ¿sí?, un solapamiento con la etapa reproductiva. Por ejemplo, pensemos, ahí está puesto la soja porque es verdad que es así, pero también podemos pensar en el tomate, a ver si se me ocurre alguna especie ornamental, va a ser más difícil. Pero bueno, muchas especies ornamentales, pasa que no recuerdo bien. Bueno, ahora no se me acuerda ninguna. Pero cuando la etapa, por ejemplo, algo muy fácil de visualizar, el tomate es indeterminado, muchas variedades de tomate, el zapallo es indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que obviamente siempre después de la germinación hay una etapa vegetativa más o menos larga, ¿sí? Pero también, no muy lejos en el tiempo, aparecen las flores, pero algunas yemas se diferencian en flores, mientras que otras no se diferencian y quedan indiferenciadas, ¿sí? Y siguen produciendo hojas, nuevas yemas, tallos, ¿sí? Que darán lugar a ramas, a macollos, puede ser, dependiendo de la especie, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, están apareciendo nuevas partes vegetativas y nuevas partes reproductivas. ¿Esto qué quiere decir? Que se solapa la etapa vegetativa con la reproductiva. Y luego, obviamente, sigue la etapa de senescencia. Acá no lo puse, pero les voy a contar otra también, que, digamos, en función de el momento, digamos, de la estación del año donde se produce el crecimiento, digamos, de las especies, estas especies se pueden clasificar en otoño, invierno, primaveral, que son aquellas que comienzan su crecimiento, su etapa vegetativa en el otoño y terminan por fructificar en la primavera, o sea que crecen durante el otoño, el invierno y la primavera. Fíjense que la primavera dura hasta el 21 de diciembre, ¿sí? Entonces, esas se denominan otoño, invierno, primaverales. Y las especies primavero-estivales son aquellas que comienzan su desarrollo, ¿sí?, su crecimiento vegetativo en la primavera y terminan por florecer, ¿sí? O sea, también tienen parte de su crecimiento en el verano y florecen por lo general en el otoño o cerca, ¿sí?, de la estación del otoño. Entonces denominan primavero-estivales, ¿sí? Después también tenemos especies en que son monocárpicas. Este tipo de especies son aquellas que, digamos, una vez que fructifican, una vez que se inicia la etapa reproductiva, fructifican y mueren, digamos. Estas especies pueden, digamos, ser de crecimiento anual
pueden ser de crecimiento bianual, o sea que su crecimiento se complete en 2 estaciones de crecimiento. Por ejemplo, si tuviésemos la cebolla, crece durante un año, pasa, digamos, algunos meses desfavorable como bulbo y luego retoma su crecimiento y florece, son bianuales. Y también tenemos plurianuales, que hay algunas monocárpicas que están muchos años en etapa vegetativa y en algún momento determinado, ¿sí? Se induce la floración y bueno, una vez que comienza la etapa vegetativa, su destino es la muerte. Y hay otras plantas que se denominan policárpicas, ¿sí? Una vez fructifican una sola vez, o policárpicas que fructifican muchas veces. Estas plantas, digamos, tienen más, digamos, una vez de etapa vegetativa y reproductiva, ¿sí? Durante toda su vida, ¿sí? Pasan por la etapa vegetativa y la reproductiva muchas veces, ¿sí? En cada estación de crecimiento pasan por una etapa vegetativa y luego por una reproductiva, una vegetativa y luego por una reproductiva, hasta que, bueno, en algún momento termina su ciclo de vida, ¿sí? Y estas son las que se denominan policárpicas. Bien, ¿cómo se regula el desarrollo? El desarrollo, digamos, está regulado obviamente por un mecanismo interno, genético, esto que les digo de que el ápice, o sea, cambia la expresión genética, no es que, digamos, ustedes recuerdan que los genes están en el núcleo de las células y que, digamos, esos genes que están en el núcleo, en la mayoría de las células, permanecen, digamos, por el resto de la vida de las plantas. Y por lo general no se producen mutaciones, ¿sí? En esos genes. Entonces, ¿qué quiere decir? El cambio en la expresión genética no es que se generen mutaciones en esos genes, sino que lo que cambia es qué genes, ¿sí? ¿Cuál de esos genes se activan o se desactivan? ¿Sí? Eso es un cambio en la expresión genética. Cuando la planta está en estado vegetativo, hay algunos genes activados, ¿sí? Que permiten que esa planta, que ese ápice, digamos que en definitiva es el órgano encargado de producir hojas, tallos, ¿sí? Y yemas, produzca esos órganos. Cuando cambia la expresión genética, o sea, se activan otros genes y se inactivan otros, hay un cambio, ¿sí? Y en vez de producir hojas, producen flores o inflorescencias. Pero bueno, no solo están controlados por un mecanismo interno, sino que también hay factores externos, o sea, ambientales, factores externos a las plantas, ambientales, que influyen sobre esa modificación, podríamos decir, del patrón de desarrollo. Ya lo dijimos. Bueno, acá estaba, me acordaba que estaba en algún lado, ya lo expliqué, no lo vamos a explicar nuevamente. Esto es más teoría, que un poco se las dejo acá en el PowerPoint porque, bueno, los capítulos capaz que faltan algunas explicaciones y se las dejo acá. Bien, y ahora entonces vamos a describir un poco mejor cada una de las etapas, digamos, o de las principales etapas del desarrollo. Como les había anticipado, la etapa vegetativa tiene una etapa juvenil que comprende, ¿sí? La etapa juvenil desde la germinación, ¿sí? Y hasta que la planta es capaz, digamos, de asumir la etapa reproductiva. Ojo, no quiere decir que esa planta, digamos, si ya pasó a la etapa vegetativa adulta, se induzca la floración, ¿sí? Pero es capaz de reproducirse. Como nosotros, digamos, una vez que crecemos, ¿sí? Podemos reproducirnos, no quiere decir que lo hagamos, ¿sí? Pero estamos capacitados para. Lo mismo en las plantas. Durante la etapa vegetativa, repasamos de nuevo,
los ápices generan hojas. Y esto es un ápice vegetativo de trigo, ¿sí? En muchas plantas es similar. Estas son específicamente el ápice, son células indiferenciadas, ¿sí? Un conjunto de células indiferenciadas que se divide activamente. Y que de esta división, ¿sí? Parte de las células que se dividen, ¿sí? O sea, una mitosis de célula, un aumento de la cantidad de células, parte de estas células se van a diferenciar en una hoja, por ejemplo. Y entre hoja y hoja, ustedes saben que tiene que haber una yemita por acá, en el medio, parte de estas células no diferenciadas se quedan acá para conformar una yema. En el medio dará lo que es el entrenudo, digamos, parte del tallo. Bien. A ver. Bueno, esto se lo voy a decir, así que vamos a pasar. Durante la etapa, digamos, habíamos dicho que en la etapa juvenil, ¿sí? Era desde la germinación y hasta que la planta era capaz de asumir, digamos, la etapa reproductiva. Esta etapa, digamos, esta fase, porque recuerden que entre evento y evento hay una fase en la cual es un periodo de tiempo en el que se encuentran en esa etapa de desarrollo las plantas, nosotros la podemos identificar, ¿sí? Visualmente, ya que poseen a veces, ¿sí? Características, las plantas, que las diferencian de plantas adultas. Acá vemos una acacia, ¿sí? Una especie acacia, ¿sí? Que en su estado juvenil, ¿sí? Las hojas presentan, son, no me sale, voy a decir partidas, pero son compuestas, ¿sí? Son hojas compuestas, bipinnadas, ¿sí? Miren, fíjense que con muchos folíolos, ¿sí? O foliolulos, y a medida que, digamos, y en las plantas adultas, en cambio, no tienen la lámina de la hoja, en realidad no es una lámina de la hoja verdadera, sino que es un pecíolo ensanchado, ¿sí? Eh, que se convierte como si fuese la lámina de la hoja, ¿no? Se denomina un filodio. Fíjense que en la transición entre juvenil y adultas vemos hojas intermedias, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras plantas, lo que pasa es que las hojas en la etapa juvenil pueden ser, pueden ser enteras, ¿sí? Y, digamos, tener una sola lámina, una lámina sola, ¿no? Y después, en las etapas posteriores, esas hojas o son más partidas o son compuestas. Por ejemplo, el trébol tiene, perdón, el trébol no, por ejemplo, los porotos, para explicarlo rápidamente, tienen hojas que son unifoliares y después son trifoliares. ¿Qué más? Por ejemplo, puede cambiar la filotaxis, o sea que, por ejemplo, al principio las hojas eh, estén dispuestas de determinada manera sobre el tallo, qué sé yo, puede ser que estén apareadas, ahora no me sale cómo hacer, y después sea helicoidal, eso es muy frecuente, opuestas y que después sean helicoidal, eso sí. ¿Y qué más? ¿Qué puede ser? A ver si se me ocurre alguna otra. La etapa juvenil a la adulta. Bueno, la forma de la hoja. Espinas, por ejemplo. Muchos árboles juveniles presentan espinas y en su etapa adulta no la presentan, vegetativa adulta no la presenta. Esa es otra característica común.
¿Cuánto dura esta etapa juvenil? Y bueno, para algunas plantas dura mucho tiempo. Por lo general, eso tiene que ver con la longevidad de la especie. En especies muy longevas, la etapa juvenil suele ser más larga. Por ejemplo, en árboles puede ser de 5, 6, 7 años, 10, 15. Y en cambio, en las plantas que tienen una vida cortita, digamos unos meses, puede durar días, semanas, la etapa juvenil. Eso depende de la especie. Bien. Ahora, en esta etapa, digamos, vamos a explicar también qué es lo que, además de las características morfológicas que suele tener, bueno, comienza durante la germinación, ¿sí? Fíjense que algo muy interesante, que una vez que germina, ¿sí? Esta semilla, lo primero que crece es la radícula. Esto es lo que pasa, la radícula, bueno, y la raíz, ¿sí? La raíz primaria, en este caso es una planta, ¿sí? De soja, entonces tiene una raíz pivotante y raíces laterales, ¿sí? Pero en las monocotiledóneas pasa lo mismo, siempre crecen primero las raíces y luego la parte aérea. ¿Por qué? Bueno, las plantas son muy dependientes de la humedad y el agua se absorbe desde el suelo, entonces en lo que se denomina la partición de fotoasimilados, o sea, la partición, en este caso, no es de fotoasimilados, sino de las reservas de las semillas. Al principio ustedes imagínense que esta planta está recién iniciándose en su crecimiento, ¿sí? Desarrollo, como no tiene, fíjense acá, está dispuesta por debajo de la superficie del suelo. Fíjense, cuando todavía no salió a la superficie del suelo, todo el crecimiento que está, digamos, ¿no? En la generación de órganos es a expensas de las reservas de la semilla. Este es un tipo de metabolismo heterótrofo. Todavía no fotosintetiza esta nueva plantita o esta plántula y, digamos, todos los compuestos que se están sintetizando son a expensas de las reservas de la semilla. Entonces, digamos, ¿cómo se parten estas reservas? O sea, hacia dónde se dirigen, ¿sí? Estas reservas en el crecimiento inicial, ¿sí? Es hacia las raíces. Obviamente, después de que los cotiledones en aquellas especies que son de germinación epígea salen a la superficie, estos, fíjense que acá están amarillitos, ¿sí? Y acá están verdes, se sintetiza clorofila, ¿sí? O se diferencian los cloroplastos, se sintetiza la clorofila y comienzan a fotosintetizar. Pero lo primero, y es muy importante para la supervivencia, es que el sistema radicular sea fuerte. En esta primera etapa, ¿sí? Del crecimiento de las plántulas son muy sensibles. Obviamente estamos en la etapa juvenil. Son muy sensibles porque ustedes saben que ya que las células vegetales tienen pared celular, ¿sí? Y que de la rigidez y digamos, y de los materiales que tengan esas paredes celulares y del grosor de esas paredes celulares, depende cómo las plantas se puedan defender, digamos, tanto de factores ambientales abióticos, o sea, que estén asociados a, digamos, a cosas no vivas, o de bióticos, ¿sí? En este caso, las paredes celulares son muy finitas y rápidamente se deshidratan, se hace mucho calor o no tienen suficientemente agua, o también pueden ser penetradas por microorganismos, ¿sí? Si en este momento, inclusive, por ejemplo, piensen que si una oruguita o algún otro insecto se come una hoja, digamos, la disminución de la fotosíntesis es muy importante, ya que una hoja prácticamente es el 50% de todo su aparato fotosintético. Bien, en algún momento entre que germina y que comienzan a aparecer las primeras hojas, ¿sí?
la planta pasa de un metabolismo heterótrofo a un metabolismo completamente autótrofo, ¿sí? Relativamente rápido. Por ejemplo, en la soja no duraría más de 10 días, ¿sí? Porque realmente eh, la cantidad de reservas que tiene la semilla es muy poca, ¿sí? Entonces rápidamente tiene que pasar a un metabolismo autótrofo. En las plantas juveniles, ¿sí? Como habíamos dicho, no son capaces de florecer. ¿Qué significa que no sean capaces de florecer? Es que aunque estén bajo una condición adecuada, no florecen. Es que la floración se encuentra reprimida. Bien, entonces fíjense que insistimos bastante, o insistí bastante, en que en este momento las reservas, ¿sí? Son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes las reservas? Porque puede ser que la semilla esté más abajo en el suelo, puede ser que se coman una parte, algún insecto. Entonces, puede ser que esta plántula no esté sola, como está acá, sino que esté rodeada de otros individuos. Entonces, cuanta más reservas tenemos, y además, cuantas más reservas tenemos, podemos generar más material, más deposición de material en las paredes, esta planta va a tener mucho más capacidades para sobrevivir, ¿sí? Y este es un ensayo que hicieron algunos investigadores de semillas de roble, que evaluaban la germinación en función del tamaño de la semilla, ¿sí? Y el crecimiento en función del tamaño de la semilla. Y que observaron que con semillas muy pequeñas la germinación se reducía muchísimo, o sea que quiere decir que no tiene suficiente endosperma, ¿sí? Para que se establezca, ¿sí? Entonces no germinaban y inclusive en aquellas semillas muy pequeñas que lograban germinar, el crecimiento, ¿sí? Era menor que en las semillas más grandes, ¿sí? Cuando las plantas son más grandes, tienen mayor capacidad de competir, ¿sí? Con otras semillas de alrededor. Bien, esto es un poco lo decía, o sea, la competencia es ¿por qué es la competencia? Por luz, por espacio, por nutrientes, o sea, a nivel por debajo del suelo. Ustedes saben que las plantas se nutren de compuestos inorgánicos que están disueltos en la solución del suelo. Y por encima requieren estar expuestas a la luz para absorber, digamos, sí, absorber luz solar, digamos, con la cual se produce la fotosíntesis. Bueno, esto ya lo hablamos. Bien, algo muy interesante de la etapa, bueno, tanto de la etapa vegetativa juvenil como de la etapa vegetativa adulta, ¿no? En la etapa vegetativa juvenil lo que hay es una implantación y luego un crecimiento, ¿sí? De la planta. Durante la etapa vegetativa juvenil se producen las estructuras mínimas que se requieren, ¿sí? Para sostener la etapa reproductiva. La etapa reproductiva es una etapa que requiere muchísima cantidad de fotoasimilados, ¿sí? Porque eh, están produciéndose nuevos individuos, ¿sí? Y eso, y acumulando reservas, esos nuevos individuos, y se requiere muchísima producción de fotoasimilados. Imagínense ustedes que si ni bien germinaran, o sea, con un tamaño de plántula, así se induce la floración, o sea, un cambio en la expresión genética, y ese ápice, en vez de producir estas nuevas hojitas y más nuevas hojitas, rápidamente produce una inflorescencia, los cotiledones no podrían abastecer, digamos, a esa estructura reproductiva. Y la planta perecería en el intento, digamos. Entonces, existe un mecanismo que establece un mínimo número de hojas que son necesarias para
que por lo menos se permita la producción de una cantidad X de descendientes, ¿sí? Que pueda establecer la nueva generación, ¿sí? Tanto a nivel que haya un sistema radicular lo suficientemente amplio para la captación de nutrientes, como que haya un sistema, digamos, de hoja, un número de hojas mínimo X para la captación de luz solar y la producción de fotosimilares, ¿sí? Es por eso, digamos, que digamos, ese es el fundamento de esta etapa juvenil, digamos, porque las plantas tienen una etapa juvenil. En la etapa vegetativa adulta, como les dije, o sea, la planta está capacitada, ¿sí? Para poder percibir los estímulos que desencadenan la etapa reproductiva. No quiere decir que pase. De hecho, si esos estímulos, si no se llega, digamos, a producir esos estímulos, la planta puede quedar indefinidamente en la etapa vegetativa adulta. Durante esta etapa también es muy importante porque siguen produciéndose mucha hoja, aumenta, digamos, la masa vegetativa, que va a ser, en definitiva, la que soporte a la etapa reproductiva. Tanto así de hoja como el sistema radicular. Hay muchas plantas que son bianuales, ¿sí? Como este ágave, que, digamos, en este caso, ¿no? Durante muchísimos años se acumularon reservas, ¿sí? En la etapa reproductiva. Todas esas reservas que sí que se acumularon se utilizan en la etapa reproductiva. Hay especies que acumulan muchísimas reservas, por ejemplo, yo les había dado el ejemplo de la cebolla. ¿Y qué es eso que hace cuando se acumulan reservas, digamos? Las independiza en esta etapa reproductiva, que es de altos requerimientos, las independiza un poco de las condiciones ambientales externas. Entonces, cuanto más reservas tengamos, por ejemplo, si hay una deficiencia hídrica, inclusive si hay poca luz, ¿sí? Les va a permitir, por lo menos, fructificar o producir ciertas cantidades de semillas mínimas, ¿sí? Para, digamos, que se inicie una nueva generación, ¿sí? Bien, además, digamos, durante la etapa vegetativa, también se guardan recursos, digamos, para la, eh, para reasumir, digamos, el crecimiento en aquellas especies que son policárpicas, pero que tienen una etapa en donde pierden sus hojas y por lo general se encuentran en reposo, digamos, no están en crecimiento activo, están en reposo y cuando reasumen su crecimiento y desarrollo de nuevas hojas, lo hacen a expensas de las reservas que se han acumulado. Bien, entonces habíamos dicho que en la etapa reproductiva el control era interno, ¿sí? O también estaban reguladas o afectadas por este control interno por factores externos, ¿sí? Fíjense qué hermosa
figura o fotografía. Este es el ápice vegetativo en trigo, y este es cuando cambió la expresión genética, el mismo ápice, ¿sí? Cambió la expresión genética, y en vez el cambio de la expresión genética en un ápice, o sea, cuando pasa de vegetativo a reproductivo, los ápices, digamos, en vez de ser un órgano que se denomina indiferenciado, porque puede producir cualquier otro órgano de la planta, ese ápice, pasa a ser un órgano totalmente diferenciado, ¿sí? Cuando una vez que ya este ápice, fíjense, cambia a reproductivo, y acá se inicia la primera formación, ¿sí? Digamos, en este caso va a ser una inflorescencia, va a ser una espiga, porque es trigo. Fíjense aquí, fíjense cómo va evolucionando. Esta es una flor, ¿no? De la espiguilla de esta inflorescencia, ¿sí? Y aquí hay varias flores, esta es solo una. Pero ¿qué pasa? Ya no existe este ápice indiferenciado, sino que se convirtió en un tipo de estructura, ¿sí? Entonces se dice que se diferencia completamente, ¿sí? Esto pasa en la etapa reproductiva. En aquellas plantas que tienen un crecimiento determinado, puede ser que solo un ápice, digamos, se convierta en estructura reproductiva, o varios, ¿sí? Y en las especies de crecimiento indeterminado, algunos ápices se diferencian completamente en estructuras reproductivas y otros no lo hagan, y tengan un crecimiento, digamos, indiferenciado. Obviamente, digamos, que media, digamos, pasar de una etapa a otra, ¿sí? Son señales químicas, ¿sí? Pueden ser señales químicas, digamos, que se produzcan en el propio vegetal, digamos, que estén sincronizadas con el crecimiento del vegetal, ¿sí? Muchas especies no son insensibles, se puede decir, a los factores ambientales. Entonces, cuando llegan a un determinado tamaño o un determinado número de hojas, o a un determinado nivel, ¿sí? de producción de compuestos carbonados, ¿sí? Fotosíntesis, se produce una señal química, ¿sí? que llega hasta el ápice, y este ápice, como ya está en su etapa vegetativa adulta, digamos, es capaz de responder a estas señales, es capaz de no solo de responder, sino de sensar estas señales, ¿sí? Y responder a estas señales, se produce la floración. Muchas veces, ¿sí? No solo se requiere tener un suficiente tamaño, ¿sí? Capacidad eh, fotosintética, ¿sí? Sino que además, para eh, florecer, se requiere que en el ambiente, digamos, estén dadas ciertas condiciones. Ay, ¿por qué estoy yendo para atrás? Bien, otro, ¿no? Ápice, un ápice en estado vegetativo. Acá es cuando recién se inicia este cambio en la forma, digamos, de dividirse y en la funcionalidad de este ápice, que antes producía, fíjense, esto es un primordio de hoja, acá hay otro, hasta que está en etapa reproductiva, y acá ya se ven los sépalos de la flor, estos van a ser los pétalos de la flor. Como es un capítulo, ¿sí? En esta especie, es esta especie de plantas pequeñitas, ¿sí? Ranunculus glacialis, se van a formar, como es un capítulo, tiene muchas florcitas, ¿sí? El capítulo se van a formar cada una de las flores, ¿sí? Hasta que esté completa, y la flor, y acá ya están abriendo las flores, ¿sí? Cada una de las flores, y fíjense que está el polen liberando las anteras, liberan polen. Entonces estábamos en el control de la floración. Bueno, y entonces hay algunas plantas, esto le estaba diciendo, que requieren que ciertos factores ambientales estén, digamos, en, o bajo ciertos rangos, ¿no?
¿Y esto por qué? Porque permiten, ¿sí? Que la floración suceda en el momento o la estación, digamos, del año, podríamos decir, que más oportunidades va a tener para que permite, digamos, que más oportunidades o más cantidad de individuos se puedan formar, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de las plantas, por ejemplo, yo les dije otoño, invierno, primavera. La mayoría de las plantas no florecen en el invierno, ¿sí? Cuando está pleno heladas. A ver, hablando de estas plantas que son nativas de un ambiente, ¿sí? Salvo los frutales y sobre todo los almendros que florecen en pleno julio, ¿sí? Que los vemos, porque bueno, no son nativos de nuestra región, ¿sí? Entonces florecen muy temprano. Por ejemplo, los frutales que suelen florecer muy temprano, tienen muchos riesgos, ¿sí? De que una helada, ¿sí? Merme, ¿sí? La producción de semillas y frutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las temperaturas bajo cero, ¿sí? Como las plantas no pueden regular su temperatura corporal, las temperaturas bajo cero pueden afectar, ¿sí? Estas estructuras, que son las inflorescencias, tan frágiles, ¿sí? Porque no tienen muchas paredes celulares gruesas, tienen mucha agua porque eh, requieren, por ejemplo, la apertura de los pétalos, la polinización, entonces son tejidos muy fresquitos, de paredes celulares muy eh, con poca deposición, digamos, de materia seca. ¿Por qué? Porque después esas células, por ejemplo, de las flores, el ovario tiene que crecer, entonces eso hace que las paredes celulares tengan que ser muy finitas, ¿sí? Hasta que llegan a la etapa reproductiva, perdón, al máximo crecimiento. Entonces, bajo esas circunstancias, perdónenme, pero bueno, me habían llamado por teléfono y tuve que parar un momento. Y no me acuerdo por dónde estaba. Bueno, pero esa helada, ahí sí recordé, pero esa helada puede afectar a esos tejidos. Entonces, por lo general, las especies presentan algún tipo de mecanismo que les permite estar sensando las condiciones del ambiente para que en la etapa reproductiva suceda en el momento más adecuado, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que permiten acomodar este momento? Uno es la temperatura y otro es el fotoperíodo, ¿sí? El fotoperíodo es el periodo, digamos, de luz, ¿sí? La cantidad de horas de luz de los días. Ustedes saben que el 21 de junio es el día más corto y que a partir de ese momento los días se van alargando y que el día más largo es el 21 de diciembre y que a partir de ese día los días se van acortando hasta el 21 de junio. A ver si acá. Bien. A ver. Bueno. Aquellas especies que no tienen un requerimiento externo, ¿sí? Que se ve cumplir para que se pase el ápice del estado vegetativo, perdón, al estado reproductivo, se denominan que tienen una regulación autónoma. En cambio, aquellas plantas que sí o sí deben cumplir, digamos, sí o sí hay un factor externo o ambiental que se debe cumplir para que se induzca la floración en esa especie, se denominan especies de tipo obligada o cualitativas. Y aquellas especies en que
cuando está presente ese factor ambiental, la floración, digamos, o el pasaje, no vamos a decir la floración, el pasaje o la tasa de desarrollo y el pasaje de la etapa vegetativa a la reproductiva se produce mucho más rápido, se denominan de tipo facultativo cuantitativo. Este tipo de plantas, las facultativas o las cuantitativas, ¿qué quiere decir? Que si este factor, ¿sí?, ambiental no está presente, estas especies florecen igual, ¿sí? Pero la floración ocurre en el tiempo, ¿sí?, de forma mucho más tardía que si este factor ambiental requerido, ¿sí?, para la floración está presente. Los factores ambientales, recuerden que los que están más asociados a la, eh, la regulación de la floración e inclusive la regulación de otras también etapas del desarrollo son la temperatura, ¿sí?, y el fotoperiodo. ¿Por qué digo otros factores del desarrollo? Porque siempre les hablo de la floración, porque es algo que realmente vemos, ¿sí?, que es como muy fácil identificar esa etapa del desarrollo, pero por ejemplo, entre que la semilla, digamos, está en estado latente y germina, sí que es otro cambio de etapa, ¿sí? También estos factores pueden ser importantes, inclusive para el macollaje, o sea, esta producción de nuevas plantas o esta reproducción vegetativa en las gramíneas, la luz y la temperatura son factores que son importantes. Por ejemplo, para la tuberización de las plantas, o sea, el llenado de los tubérculos, también, o inicio de la tuberización, también suelen ser muy importantes, ¿sí? Estamos hablando siempre de la floración, pero esto da para cualquier otra etapa del desarrollo. Bueno, y la etapa reproductiva, ¿se acuerdan que también incluía las etapas de desarrollo de las semillas y los frutos, ¿sí? Esta etapa incluye desde, digamos, la fecundación y el cuaje de las semillas, que el cuaje de las semillas es ese mínimo, digamos, que está muy cerquita de la floración, en donde una vez que pasa ese tiempo, esta semilla, digamos, ya no es abortada, porque no sé si saben ustedes, pero las plantas producen mucha más cantidad de flores que después las que van a dar frutos, ¿sí? Buena parte de esas flores nunca llegan, digamos, a formar un fruto. Y aún así, muchas de esas, digamos, de los primordios de flores nunca llegan a ser flores que estén abiertas, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, me parece que me olvidé algo de decirles y no me acuerdo. Bien. Una vez que, bueno, la planta completa un ciclo de vida, sobreviene la senescencia. La senescencia puede ser de la planta entera, ¿sí? Fíjense que acá vemos una planta de soja, toda la planta está en estado senescente y esta no, fíjense cómo está amarilla. Pero hay plantas, digamos, que solo se produce la senescencia de algunos órganos todos los años. Por ejemplo, esas especies son de hojas caducas todos los años en algún momento, y esto es una etapa de desarrollo también. Por ejemplo, los árboles, ustedes cuando ven que pierden las hojas, las pierden en primavera las hojas, ¿sí? Las pierden a la mitad del verano las hojas. No, siempre se pierden más o menos al inicio del otoño, ¿sí? Entonces, allí, en ese momento, también la temperatura y el fotoperíodo, ¿sí?, están determinando el momento en que se va a producir la senescencia, en ese caso de solo
algunos órganos de la planta, en este caso como las hojas. Entonces, la senescencia en las plantas puede, digamos, ocurrir en algunos órganos, ¿sí? Inclusive algunos tejidos, inclusive en algunas células en particular, o en toda la planta. Y esto es un proceso normal, natural de las plantas, y que está programado, ¿sí? Si decimos que está programado, quiere decir que está asociado a la expresión genética, ¿sí? O sea que hay ciertos genes, ¿sí?, que están en el ADN de las células de las plantas, que cuando que se expresan, o sea, que quiere decir que se activan eh, bajo una señal determinada, ¿sí? En el caso de las células, que mencioné que solo se pueden senescer, o sea, solo se pueden morir ciertas células plantas, muchas veces esta muerte celular programada, ¿sí?, se da porque algún patógeno, sobre todo hongos, quieren colonizar esas células, entonces esas células se detecta, ¿sí?, a nivel genético que existe una colonización de estos patógenos y esas células se mueren, sin que todo el órgano, digamos, se muera. El xilema es un órgano de la planta que está muerto, ¿no? Entonces, ese xilema, en su estado, esas células que conforman el xilema, una vez que terminaron de crecer, se depositó el material en las paredes celulares que se debía depositar, ¿sí?, termina, digamos, su ciclo ontogénico con la muerte de la célula, ¿sí?, la conformación de ese tejido especial por donde circula sobre todo el agua y los nutrientes, aunque no solo el agua y los nutrientes, ¿sí? Esta senescencia, ya sea de células o tejidos, órganos, en particular de toda la planta, está asociada a, como les dije, cambios en la expresión genética, y en las plantas se da un proceso particular, es que esta senescencia, digamos, a medida que va evolucionando, ¿sí?, se sintetizan enzimas catabólicas, o sea, ¿qué quiere decir? Estas enzimas que degradan, ¿sí?, compuestos, y que partes de estos compuestos que son degradados son o pueden ser removilizados a otros tejidos. Es muy común que esto suceda, por ejemplo, en las plantas monocárpicas, que haya una removilización de estas, de todos, digamos, los órganos que están en senescencia hacia los frutos. O, por ejemplo, en las hojas de estos árboles caducos, esa parte, digamos, de los compuestos estos que se están degradando, se removilizan hacia los tallos, las ramas, ¿sí?, que se guarda allí esos compuestos carbonados para reutilizarse en la siguiente brotación. Lo mismo en los tubérculos. Déjenme pensar. Si se me ocurre algún otro ejemplo. Bueno, ahora no sé, me había ocurrido algo mientras te hablo, pero me lo olvidé. Bueno, no solo son compuestos carbonados, sino también compuestos carbonados que contienen nitrógeno, como los aminoácidos, nitrógeno y azufre, ¿sí?, como los aminoácidos, y algunos otros compuestos, ¿sí?, como ciertos azúcares alcohólicos que contienen, digamos, otros minerales que son transportados fácilmente por el flor. Bueno, ¿cómo, digamos, la temperatura? Bueno, yo les dije que, no les dije qué temperaturas, pero la temperatura, digamos, como las plantas no regulan la temperatura corporal
a diferencia de nosotros tenemos una temperatura estable, el metabolismo, digamos, está regulado por la temperatura del ambiente. ¿Se acuerdan del PCI? ¿Sí? Que, fíjense en este gráfico, están graficadas las curvas, digamos, de la tasa de desarrollo, ¿sí? Respecto de la temperatura. La tasa de desarrollo, que es lo mismo que la tasa de crecimiento, digamos, funciona lo mismo, ¿no? La tasa de desarrollo es, por ejemplo, podríamos decir cuántas hojas se producen, ¿sí? A una temperatura, ¿sí? X. Cuántos gramos, por ejemplo, si fuese crecimiento, cuántos gramos de materia seca se producen a una temperatura X, ¿sí? Por tiempo, ¿no? Porque tasa es como si dijéramos una velocidad. Nosotros hablamos en fisiología mucho de tasa, pero tasa es sinónimo de velocidad, o sea, cantidad de hojas que se generan por unidad de tiempo a una temperatura X, gramos de materia seca que se producen por unidad de tiempo a una temperatura dada, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que desde la temperatura base, que dijimos que la temperatura base era aquella temperatura a la cual la tasa de desarrollo, la tasa de crecimiento es cero, ¿sí? O sea, no hay tasa. Por encima de esta temperatura base, ¿sí? Aumenta la tasa de desarrollo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos a la temperatura óptima, que la temperatura óptima, la tasa de desarrollo va a ser la más alta posible. Por encima de esta temperatura óptima también la tasa de desarrollo disminuye hasta que una temperatura máxima, en cual la tasa de desarrollo es cero también, ¿sí? Esto hace que si la especie que estamos considerando se encuentra a la temperatura óptima de crecimiento, ¿sí? El tiempo entre un estado de desarrollo y otro es el mínimo posible. ¿Cómo poder decir? A ver, si nosotros ponemos a germinar, porque les digo germinar porque lo hicimos, fue en la primera clase del taller de jardinería. Si ponemos a germinar las semillas, digamos, a la temperatura óptima, el tiempo que tarda entre que la ponemos a germinar y que germina, si hay destrucción de la radícula, es el mínimo tiempo posible, porque está a la temperatura óptima. Ahora, si ponemos esas semillas a una temperatura menor a la óptima, como la tasa de desarrollo es menor, cambia, ¿sí? Como la tasa de desarrollo es menor, el tiempo en que germine, o sea, desde que se inicia la inhibición y hasta que se destruye la radícula, es mayor, ¿sí? Si la ponemos a una temperatura mayor a la temperatura óptima, pasa lo mismo. El tiempo en que, desde inhibición hasta que se ve la destrucción de la radícula, es mayor, ¿sí? Y es por eso que podemos ver en el gráfico de la derecha, en que se grafica la duración del periodo en función de la temperatura, que la duración del periodo, que es entre un estado de desarrollo y otro, que sería como la duración de la fase, ¿sí? El desarrollo entre un estado y otro, ¿sí? Es la mínima posible, ¿sí? A temperatura óptima. Y a medida que disminuimos la temperatura o aumentamos, o sea, nos alejamos de la temperatura óptima, la duración del periodo, ¿sí? O de la fase aumenta, ¿sí? Porque la tasa de desarrollo disminuye, ¿sí? Entonces, la temperatura es muy importante. Pero no solo, bueno, acá, menos mal que este ejemplo, porque si no, no me lo acordaba de decir,
que la temperatura base y la temperatura óptima de desarrollo puede variar a lo largo del ciclo, y esto depende de la especie, ¿sí? Pero por lo general, las especies toleran una temperatura o tienen una temperatura óptima menor en la etapa vegetativa que en la etapa reproductiva, ¿sí? Y lo mismo pasa con la base, menor en la etapa vegetativa. Esto sucede en la mayoría de las especies, ¿sí? Bien, debido a que, digamos, las fases del desarrollo eh, pueden ser más largas o más cortas dependiendo de la temperatura, esto hacía que la misma, digamos, lote de semillas, si estaba expuesto, supónganse que seguimos con el ejemplo de las semillas, si estaba expuesto a temperaturas menores, la germinación durará más tiempo, y si estaba expuesto a temperaturas óptimas, la germinación durará menos tiempo. Entonces, no le podíamos decir a otra persona, no, la germinación de esta especie dura 10 días, porque eso dependía de la temperatura. Entonces, para predecir cómo iba a ser el comportamiento de una especie en particular, ¿sí? Y por ejemplo, poder, uno cuando puede predecir cómo va a ser el comportamiento, puede planificar, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo digo, bueno, yo necesito eh, sacar a la venta tantos plantines con flores para el Día de la Madre, pero no, yo quiero tener 20 días antes del Día de la Madre 500 plantines, 10 días antes del Día de la Madre otros 500 plantines y 20 o una semana después del Día de la Madre otros 500 plantines, porque sé que es lo que voy a vender, digamos. Pero estos plantines tienen que estar todos en la etapa de floración, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entre los primeros plantines y los últimos que voy a vender hay casi 20 o más días de diferencia. Y si yo no tengo, digamos, un invernáculo que me mantenga la temperatura, ¿sí? Un mes casi diferencia, las primeras plantas que voy a poner, digamos, a germinar, van a estar a una temperatura menor, entonces, que las últimas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me tarda en germinar? Si yo las pongo un mes antes, digamos, voy a tener plantas, digamos, con flor en el mismo estado de desarrollo un mes antes, pero van a estar expuestas a una temperatura menor que las que voy a ir plantando, que voy a ir sembrando después, que voy a ir cultivando después. Entonces, era muy difícil, digamos, pensar en esos términos. Entonces, para esto, digamos, lo que se hace es utilizar lo que se denomina los grados días, que al utilizar y medir, ¿sí? Esto es una forma de medir las fases, ¿sí? La duración de cada una de las fases, independizándonos de la temperatura. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que sea, como se ve que la pendiente de la curva, o sea, de esta pendiente, ¿no? La pendiente, o sea, la tasa de desarrollo, la pendiente, sí que es esto, ¿qué incremento de desarrollo obtengo por unidad de tiempo a medida que aumenta 1 grado la temperatura? Es la misma entre esta y esta, no así muchas veces estas, a veces esta cambia la pendiente, es mucho más abrupta, al final sobre todo de la curva. Se establece lo que es el tiempo térmico, ¿sí? El tiempo térmico nos dice cuánto duran esas fases del desarrollo, ¿sí? Independientemente de la temperatura. Entonces, digamos, podemos calcular, ¿sí? Cuánto duran las etapas, cuánto me va a durar el tiempo, digamos, calendario, las etapas, si yo conozco ese tiempo térmico, ¿sí? Y por ejemplo, a ver si acá.
Ah, no, acá no está el tiempo térmico. Bueno, pensé que tenía otra diapo. En cada una, acá, esta es la diapo que quería. Fíjense que en esta diapositiva me dice que desde que la siembro hasta que cosecho, ¿sí? Este cultivo va a pasar 1330 grados centígrados día. Eso es el tiempo térmico. Entonces yo ya sé que independientemente de la temperatura, tienen que pasar todos estos grados día. ¿Y cómo saco estos grados días? Bien, ¿cómo lo saco? A mí, ¿qué es lo que me va sumando cada día el tiempo térmico? Es esto, la temperatura base, que para cada uno de las especies la debo conocer, obviamente. La temperatura base es la temperatura mínima a la cual digamos, por encima de la cual, en esa es la tasa cero, pero si está por encima de esa temperatura base, hay tasa, o sea, hay desarrollo y hay crecimiento, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la temperatura media de ese día y la temperatura base nos da los grados días de un día. La sumatoria de esos grados días, ¿sí? Hasta completar una etapa del desarrollo, nos va a decir, o sea, nos permite calcular cuántos días se requiere a una temperatura u otra para completar una etapa. Por ejemplo, acá, este ejemplo es el tiempo térmico, ¿sí? Que se requiere desde la espigazón, o sea, desde que se siente la espiga, desde la siembra, perdón, hasta la espigazón, ¿sí? 1000 días, o sea, se puede completar si la temperatura media, si la base es 0 y la temperatura media es 20, digamos, desde que se siembra hasta que espiga este trigo, será de 50 días. Ahora, si la temperatura media es de 10, ¿sí? Y la temperatura base sigue siendo 0, obviamente porque es la misma especie, tardará este trigo 100 días. Y es lo mismo si pensamos en la germinación. Entonces, imagínense, si la germinación, ¿sí? Bueno, acá es desde siembra de emergencia, ¿no? Pero pensemos esto, si estamos con el ejemplo que yo les había dado de las bandejas de plantas para el Día de la Madre, ¿sí? Si nosotros sabemos que desde la siembra hasta la emergencia va a ser 60 grados días, pero esas plantas yo las voy a sembrar antes y yo ya sé que mi temperatura media va a ser menor a la óptima, ¿sí? O sea que puede llegar a ser 15 grados y la temperatura base de ese cultivo, vamos a por ejemplo, es 5 grados, ¿sí? Porque hay cultivos que tienen una temperatura base mayor a 0 grados centígrados, puede ser 5 grados. Yo ya sé que por día, ¿sí? Voy a sumar 10 grados, ¿sí? Si yo necesito 60 grados, ¿sí? Sumar, quiere decir que esas semillas me van a germinar en una semana, me van a emerger, perdón, en una semana, ¿sí? O 6 días, ¿sí? Porque necesito 60 grados días, pero por día solo sumo 10 grados. En cambio, si mi temperatura media en vez de 15 es de 20, ¿sí? Que van a ser quizás las bandejas últimas, ¿sí? Van a estar expuestas a 20 grados, yo sé que cada día, si mi temperatura base es 5, cada día voy a sumar 15 grados, ¿sí? Y en 4 días, entonces, voy a tener la emergencia. En vez de 6 días, me va a tardar 4 días, ¿sí? Y entonces, si, digamos, sumamos, o sea, si sabemos los grados días que me van a llevar cada una de las etapas hasta que llega la floración, ¿sí? Que depende de la especie, podrían ser 700, 1000, ¿no? Dependiendo de la especie, puedo ir planificando cómo deberían ser las siembras, ¿sí? Cuán lejos debería ser la siembra de cada uno de esa cantidad de plantas que requiero para un día en particular, en función de la temperatura que yo como medida ya sé que más o menos voy a tener, porque obviamente existen series históricas, ¿sí? Que nos permiten predecir más o menos cómo va a ser esa temperatura en ese momento del año, ¿sí? Y entonces de esta manera
podemos utilizar este tiempo térmico, ¿sí? Para planificar nuestras actividades. Bueno, entonces, hasta ahora vimos cómo la temperatura controla el desarrollo. También, digamos, muchas plantas requieren un tiempo de exposición a bajas temperaturas. ¿Cuántos son bajas temperaturas? En realidad, no más de 10 grados, no menos de 0 grados, ¿sí? Entre 0 y 10 grados es para todas las plantas, muchas plantas entre 5 y 10, ¿sí? Que son estas temperaturas bajas, o sea, estas bajas temperaturas que se requieren para que eh, para, para inducir, ¿sí? Una cierta etapa del desarrollo. La vernalización está muy asociada a la floración, pero también puede estar asociada a otras etapas digamos, ¿no? del desarrollo. Por ejemplo, la germinación, aunque no se dice vernalización, ¿sí? Está asociada a un periodo, digamos, de temperaturas bajas a las cuales tiene que estar expuesta la semilla para expuesta a las semillas que se requieren, digamos, sí, para inducir luego la germinación, ¿sí? No pueden ser temperaturas bajo cero, porque se requiere que sea un metabolismo activo, entonces la temperatura bajo cero no tiene muchas eh, influencia, ¿sí? Para que se produzca esta vernalización, que no es más ni menos que también un cambio en la expresión genética. Y que se mantiene, como ahí dice, aun cuando desaparezca este estímulo. Muchas plantas, por ejemplo, en las semillas que requieren frío, así es, ¿no? Por ejemplo, tienen una etapa, ya lo van a ver, pero tiene una etapa de lo que se denomina, requiere una etapa de estratificación, que es que estén húmedas y a bajas temperaturas, y que pueden, digamos, no germinar, o sea, no germinan durante esta etapa, pero si después son expuestas a las condiciones que se requieren para germinar, sí lo pueden hacer. Lo mismo las plantas para florecer. Muchas plantas, no todas, este requerimiento no es universal, a diferencia de lo que explicamos antes de la temperatura, que sí, la etapa de desarrollo, la tasa de desarrollo se modifica con la temperatura. Para florecer, la vernalización se censa en el ápice, o sea, las bajas temperaturas estas se censan en el ápice, y hay un cambio en la expresión genética que luego le permite, o este ápice adquiere competencia para censar otros estímulos y así florecer. Bien, también la planta es capaz de censar, digamos, la duración de las horas de día, digamos, ¿no? Que esto es el fotoperíodo. Esto, bueno, la duración del día a latitudes mucho más cercanas a los polos, ¿sí? O sea, las latitudes más altas, varía mucho en las diferentes estaciones del año. Y esto, digamos, esta sensibilidad que las plantas tienen a la duración del día, permite, por así decir, acomodar, ¿sí? O establecer el momento de floración en la etapa que corresponde, en la etapa del año que corresponda. Por ejemplo, las especies de otoño-invernales, como había dicho antes, establecen digamos, la floración en momentos en donde los días primavera, ¿no? No en el invierno, en primavera, y
cuando las probabilidades de heladas son cada vez menos. Entonces, la mayoría de las plantas florecen durante la... florecen durante la octubre, ¿no? Donde los riesgos de heladas son menores. Esperen un momento. Por ejemplo, las primaveras estivales suelen florecer cuando los días se están acortando y esto, digamos, está asociado por lo general, ¿no? A la disminución de la temperatura. Acuérdense que en el verano hay mucha temperatura y eso hace que haya mucho calor y haya deficiencias hídricas, por lo menos en los lugares que llueve poco. Y bueno, eso no es, digamos, las deficiencias hídricas afectan el desarrollo y el crecimiento de las plantas, sobre todo el crecimiento, y entonces asociar la floración a momentos en donde la temperatura sea menor, como por ejemplo a principios del otoño, favorece la producción de más frutos, ¿sí? Más flores, más frutos. Bien, y por último, digamos, vamos a ver un poco de escalas de desarrollo, que ya las vimos en el taller, pero estas, como les había mencionado anteriormente, estas escalas nos permiten ponernos de acuerdo, ¿sí? Por así decirlo, e identificar las escalas de desarrollo de las especies. Fueron creadas, digamos, para que se establezca un protocolo, ¿sí? Y de esta forma todos nos pongamos de acuerdo en qué estado de desarrollo están las diferentes especies. Bueno, cuando estamos identificando el estado de desarrollo de una planta en particular, no hay problema, pero cuando estamos identificando el estado de desarrollo de un conjunto de plantas, o sea, de una población de plantas, lo que tenemos que basarnos es en el desarrollo, digamos, en el que tienen por lo menos el 50% de las plantas de esa población. Aun cuando son de la misma especie y de la misma variedad, no todas las plantas suelen encontrarse en el mismo estado de desarrollo. Esta escala que les presento es la escala BCH. ¿Por qué se las presento? Porque es una escala que se puede adaptar a cualquier especie, aun si no existe una escala presente para una especie en particular. Esta escala se divide, digamos, es una escala decimal, tiene estadios principales del desarrollo y a su vez estos estadios principales se pueden subdividir en subestadios, ¿sí? Tiene, como les dije, bueno, es decimal, entonces tiene 10 estadios principales y cada uno de estos estadios de desarrollo se pueden a su vez dividir en 10 más. Va desde el estadio 0 al 9 y empieza desde la germinación, brotación, desarrollo de esta plántula, desarrollo de hojas, formación de brotes laterales o ramas, ¿sí? Un acollo, crecimiento del tallo, o sea, elongación de los tallos, desarrollo de las partes, por ejemplo, si las plantas tuvieran vegetativas cosechables, como por ejemplo papas, tubérculos, bulbos, etc. Después comienza la inflorescencia, la etapa reproductiva, se observa la inflorescencia, sea de cualquier tipo que sea, floración, que implica que las flores ya están
maduras y se abren y, digamos, esta etapa incluye la polinización y la fecundación y después el desarrollo de los frutos. La maduración de estos frutos, que el desarrollo y la maduración implica el llenado de granos y las características deseables que requieren estos frutos y la senescencia. Bueno, acá está la escala, parte de la escala que ustedes van a utilizar en el taller, desarrollada o adaptada, como dicen ahí, para observar el desarrollo de caléndula. Fíjense que el estadio principal era la germinación, pero a su vez las podemos dividir en semilla seca, que es la que pusimos a germinar en esta bandeja multicelda. Comienza la imbibición, no lo vimos. La imbibición está completa, nosotros tampoco lo vimos. La radícula se observa tampoco, porque la semilla fue puesta debajo de la superficie de sustrato. Elongación y el hipocotilo. Sí vimos, ¿sí? Cuando los cotiledones, sí vimos la emergencia, cuando los cotiledones salían a través de la superficie del suelo. Eso es emergencia, ¿sí? Cuando las partes, digamos, aéreas emergen por la superficie del suelo. En este caso fueron los cotiledones, porque es una semilla epígea. Si hubiese sido hipógea, veríamos las primeras hojitas, ¿no? Después, entonces, esta etapa. Después ya empezamos con el desarrollo de las hojas, en la etapa de crecimiento 1, pero fíjense, ya había pasado la emergencia, ¿sí? Cuando los cotiledones completamente desarrollados, en esta etapa se ve el desarrollo de la primera hoja, acá no, completamente desarrollados los cotiledones sí, pero el desarrollo de la primera hojita no. El desarrollo de la primera hoja, fíjense, que está más por aquí abajo, ¿sí? Estas plantitas, ¿sí? Ya tienen elongada el primer par de hojitas. Y bueno, así sigue la escala que la vamos a utilizar en el taller de jardinería para observar el desarrollo de la caléndula. Algo que me olvidé de mencionar y que está en el apunte es que, y vamos a volver para atrás porque me lo acabo de acordar, es que el tiempo, digamos, el tiempo calendario, ¿sí? Que se requiere, digamos, en cada una de las fases, y quiero encontrar una escala de desarrollo, pero estas lineales, a ver si encuentro acá, digamos, el tiempo, digamos, por el cual se transcurre la etapa vegetativa, la etapa reproductiva, inclusive la senescencia, en que se está en esa fase, digamos, eh, ¿cómo, a ver, cómo podríamos decirlo? ¿Cómo se modula, digamos, cómo el desarrollo hace esto? Cómo el desarrollo transcurre, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura cada una de esas fases? Eso se denomina fenología, ¿sí? Desarrollo las etapas de desarrollo es esto, cada una de las fases por la que atraviesa el vegetal, cada uno de los eventos, digamos, que suceden, digamos, en la vida de un vegetal. En cambio, la fenología es cuándo o cómo, más bien cuándo, ¿sí? Esos eventos suceden, ¿sí? Entonces, en un ambiente particular, la etapa vegetativa puede tener una duración, ¿sí? Determinada, y eso es fenología, esa duración de la etapa vegetativa, que estará determinada, como vimos ahora, por la temperatura del ambiente, por el periodo de vernalización que requiera esa planta, si es que lo necesita, si es que lo requiere, digamos, y por el fotoperíodo, digamos, que requiera, podría llegar a ser más larga o más corta, ¿sí? Si está la temperatura óptima, si el fotoperíodo también es óptimo, y si la vernalización es óptima, ¿sí? La etapa vegetativa es corta, ¿sí? Y pasa de una etapa vegetativa a una etapa reproductiva antes en el tiempo.
Ahora sí, la temperatura no es óptima. O el fotoperíodo no es el óptimo para pasar a la etapa reproductiva. O los requerimientos de vernalización no se cumplieron, la etapa vegetativa puede alargarse. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, digamos, a la hora de planificar nuestras actividades o los cultivos, ¿sí? Estén bajo nuestra responsabilidad, ¿sí? Y eso se denomina fenología. Cuando uno conoce la fenología de determinada especie en un ambiente particular, digamos, es muy provechoso, no solo las etapas, sino cómo ocurren esas etapas del desarrollo, ¿sí? Porque nosotros podemos predecir cómo se va a comportar ese vegetal en ese ambiente particular. Bueno, espero que no haya sido muy larga esta clase y que hayan entendido. Cualquier cosa, cualquier consulta, se pueden comunicar con nosotras, obviamente durante las clases presenciales, pero también por los foros de la materia. Un saludo a todos, nos encontramos la próxima.